Continuamos en Diario de Cuatro. Ustedes en la primera parte se refirieron, el presidente de la República estuvo ayer en San Pedro de Macorís y ustedes comentaron la visita que hizo al hogar misionera, sí, de Caridad Misionera. Esto fue un acontecimiento, pero ayer una información que el país, es importante que maneje esta información para que vea cómo va lo de la tanda extendida. San Pedro de Macorís ayer fue escenario de la inauguración de una nueva escuela. ¿Qué importancia tiene Mozart, Orión, Don Pedro y amigos, amigas? Señores, ya es la escuela 103 que se construye habilitadas para tanda extendida en San Pedro de Macorís. ¿Qué importancia tiene eso? Que le da a usted una información de que ese proceso de 103 escuelas en la provincia de San Pedro de Macorís. nada más en la provincia. 103 escuelas, señores. Esto le indica, aquí en Diario de Cuatro con frecuencia, seguimos estos acontecimientos, porque cuando aquí se habló de universalizar la tanda extendida, de inmediato estaban los comentarios como que eso era imposible. Sin embargo, este proceso que se ve del programa de inauguraciones indica que esa es una meta que la administración del gobierno va a lograr. El presidente Danilo Medina de que la tanda extendida sea universalizada, es decir, que ya cuando se hable de una escuela construida por el Estado o bajo la dependencia del Estado, sea una escuela con la característica de tanda extendida. Son escuelas que tienen los rincones tecnológicos, tienen el laboratorio, tienen biblioteca, tienen el área de cocina tienen el área para una comunidad que va a compartir de 8 de la mañana a 4 de la tarde con todas las condiciones, porque eso incluye el recreo y el momento de ocio de la comunidad educativa. Esto es importante porque de esa manera es que cambia un país. En la medida que nosotros contemos en República Dominicana con un sistema de educación inclusivo, que ya sea una característica, la República Dominicana va a ser un país diferente, porque cuando pasamos balance, muchos de los problemas se originan, usted ve el tránsito, usted ve el mismo comportamiento social, no lo puede desvincular cuál ha sido la educación que ha recibido la persona que se ve involucrada en un hecho, que se pasa muchas veces por alto cuando se analizan las estadísticas policiales o se dan historias de hechos graves. No se estudian las personas. Y una de las dificultades ha sido esa, un sistema educativo deficiente y un sistema educativo que ni siquiera históricamente ha tomado en cuenta un problema como ese que se afronta de la deserción. Fíjense todo lo que está ocurriendo con todos estos atractivos del sistema educativo, de la educación pública. ¿Qué ha pasado? Con una variable como la deserción escolar, esa es otra que la República Dominicana va superando ese problema. De ahí que lo acontecido ayer de San Pedro de Macorís, ciertamente que es una nota muy positiva. Y lo segundo es recordar hoy a Josefa Perdomo. Josefa Perdomo fue una poetisa que nació aquí en la capital dominicana el día 13 de junio de 1834. ¿Qué importancia tiene? Que esa mujer comenzó a plantear los problemas de la discriminación con la mujer en República Dominicana. De igual modo, la sociedad dominicana de su tiempo, planteando el tema de la desigualdad y el cuadro de pobreza de esa sociedad en la que creció. De ahí que es un referente cuando se va a estudiar la sociedad dominicana, es de las poetas, de las poetisas que los dominicanos y dominicanas deben leer. Muy bien. Mire, señor, nuestro invitado de hoy es ingeniero agrónomo, pero dentro de esa actividad amplísima que significa la ingeniería agronómica, él es fundamentalmente un genetista, desarrollador de variedades y es especialista agropecuario, asesor del Ministerio de Agricultura, con muchos años de ejercicio. Más que todo, un investigador y un hombre que ha dado muchos servicios al país. Se trata de Manuel González Tejera, conocido en los ambientes de la comunicación. Manegonte. Manegonte. A él lo hemos convocado porque nos llamó mucho la atención que aquí se celebró un evento internacional sobre el arroz, los principales países productores del arroz,
Y Maneconte hizo una exposición allí. Y allí se hizo saber la importancia que tiene el arroz y los riesgos que corre por el asunto del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y Centroamérica. Buenos días. Buenos días, Buenos buenos días, días. profesor. Buenos días. Buenos días, los Hola. amigos del Diario del 4. Un saludo especial, ¿sabe quién? A José Manuel Luna Valiente. Ah, sí, sí, claro. sí, Sí, viendo el sí, programa, ya, No, sí. está, y está fijo, está chequeando. ¿no? Está chequeando. chequeando, sí. No, nos acaba está de- Bueno, chequeando. está en peligro el cultivo del arroz, pero al mismo tiempo está en su mejor momento de la historia del cultivo dominicano. Mira, yo la palabra peligro no la utilizaría. Yo utilizaría que está bajo un desafío bien fuerte. Yo diría que son dos desafíos que tenemos, que tiene la República Dominicana y el sector arrocero en general. Y es, primero, que se van cumpliendo los plazos del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, el DERECAFTA. Y el segundo, el desafío climático, que yo lo sintetizo más con el agua. O sea, el problema futuro que tenemos, que podríamos tener con el agua si no vamos tomando una serie de medidas a nivel nacional. Pero en el caso del desafío con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Centroamérica, en esta reunión que se celebró, esta fue la Rice Market Technology Convention en Punta Cana. Tradúcelo. Bueno, la Convención Uno para allá, Internacional, la Convención Internacional de Mercado y Tecnología, Del arroz. de Estados Unidos. Muéstraselo allá. Sí, de Estados Unidos. Me llamó muchísimo la atención porque esta es una convención que se celebra en los Estados Unidos siempre, pero como son las cosas, eligieron República Dominicana como sede para la convención debido a todas las condiciones que tiene Ok. nuestro país, hotelera, turismo. ¿Con cuántos invitados? ¿Cuántos? Bueno, mira, yo no los Países. conté, pero pasaban de 200 y pico. Cuando digo el pico, Por la, estoy diciendo que casi llegan a 300. ¿Y Por el cuántos auditorio. países? representados? Fundamentalmente vinieron gente, fundamentalmente, de América Latina, del hemisferio occidental, pero también hubo mucha gente también de Japón, de Alemania, de Suiza, empresas que fabrican equipos para la industria arrocera. Por ejemplo, molinos, secadoras, separadores colorimétricos, tecnología. Hubo una tecnología que me llamó muchísimo la atención de la biofortificación. Entonces, lo fundamental en esta reunión es que primero eligieron a la República Dominicana. O sea, cuando tú eliges un país donde tú todo el tiempo lo has hecho en Estados Unidos, ya eso es importante. ¿Ok? O sea, vinieron a República Dominicana. Segundo, a Punta Cana. Tercero, congregar el punto céntrico de congregar gente de Argentina, de Brasil, de Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, muchísima gente de Colombia, México, ¿ya? Y los Estados Unidos, donde se fueron a discutir asuntos del aspecto del punto de vista del comercio internacional del arroz y específicamente en el área de nuestro hemisferio occidental y también de tecnologías. O sea, como te decía, lo de la biofortificación entre eso. O sea, a nosotros se nos invitó a ser ponentes. Nosotros dimos una ponencia acerca del arroz en la República Dominicana y el desafío que representa el cambio, el problema climático. Yo no digo cambio climático para no originar discusiones, porque siempre a veces la gente discute con el tema. De que está cambiando algo, está cambiando. sí. Entonces, en esa reunión, el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, planteó al público, a todos los americanos que estaban ahí, productores y comercializadores de arroz, gente que se pasa todo el día en la bolsa comprando y vendiendo arroz. Y le dijo, señores, hay una realidad que es insolayable. La República Dominicana, el arroz, además de ser un producto fundamental en la dieta de los primeros quintiles, o sea, los quintiles más pobres, donde representa el 32% de la caloría que se consume, representa el 24% del gasto en alimentos, ¿ya? Del gasto en alimentos. Porque no es lo mismo una persona que tenga un ingreso, una canasta familiar, el quintil 1 de 13,000 pesos, que una que tenga la canasta familiar de 30,000, porque los gastos son diferentes. O sea, Supera el 20%.
¿Cómo? Supera el 20%. En el caso del arroz, el quintil número uno, que uno, es claro. el de menor ingreso, Sí, sí. supera llega al 24%. Es el bien más barato. En el análisis que hizo el Banco Central, Que hablaba de transporte y sí, arroz. no, ahí está transporte y todo, ahí arroz. está todo, salud, transporte, Sí. educación, Sí. Sí, pero que decíamos servicio. que en los dos componentes de costo, de gasto fundamentales son transporte y arroz. Claro, Sí, porque pero yo te diría así, mira, realmente el componente de gasto fundamental, el ponderado, por ejemplo, Sí. alimentos, aquí se gasta el ponderado el del Banco Central, que está todos los quintiles, un 22%. Ahora, de ese 22%, ¿ya? De ese 22%, el arroz viene representando el 12% de ese 22%. Pero si tú lo llevas a lo que gasta una familia En alimentos. en alimentos. Se mete en 24. Se mete en 24. Se te mete en 24. O sea, Sí. yo lo calculé a nivel nacional, viene siendo 12.8, ¿ya? 12.8. O sea, entonces es un producto estratégico. Y de índole político, ¿ya? Entonces tiene otra característica. Y esa es la fundamental. El carácter social que tiene el arroz en la República y Dominicana. por la participación amplia. Y ustedes dirán, pero así hubo maní, se sustituyó. No, es diferente. No es lo mismo una tierra en Santiago Rodríguez o en San Juan de la Maguana que una tierra en Bonao o que en el Bajo Yuna, porque esas son tierras específicamente para arroz, Con por las el condiciones, grado sí. de humedad que tienen. Sí. ¿Ya? Eso es para ponerlo para iniciar a ponerlo en el contexto. Segundo, ¿tú sabes de cuántos arroceros estamos hablando? Sí. De 30.290 contados. Fueron contados, en el 98 fueron contados, quiero decir, porque ahora mismo se está en el proceso de registro único de productor agropecuario, que se va a actualizar esa cifra, ¿ya? Puede dar un poquito más o puede dar un poquito menos, no sabemos qué ha ocurrido en el transcurso, Sí, pero son muchos, en el transcurso del tiempo, pero lo fundamental es lo siguiente, y nosotros hacíamos la comparación con arroceros de Brasil y de Estados Unidos. Decían, miren, aquí están, yo les mostré el mapa, le dije, mira, aquí está la cuantificación por Dirección Regional de Agricultura, por provincia, de gente que está cedulado, que paga agua. Por ejemplo, acuérdense que el servicio de riego en la Junta de Regantes la gente está apuntada. Tienen una cuota, sí. Tienen... Entonces, ¿qué sale de ahí? Miren, señores, República Dominicana tiene 30.290 los contados. Señores, nosotros superamos a Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, ¿ya? Cuando tú lo sumas a todos ellos no te pasan de 27.000. Todos juntos. Pues eso está mecanizado. La tecnificación. Ya, La tecnificación. no es el aspecto de tecnificación. Hay un aspecto que es básico, que hay que entender. Es el fondo, el tamaño de la tierra. Sí, la tenencia de la tierra. Mire, Sí. en la República Dominicana, el 95% de los productores Son pequeños. tienen, de arroceros, tienen menos de 100 tareas. Sí, son pequeños. 50 promedio. Como promedio 22, en el caso, depende el tipo de propiedad. En ese porcentaje tiene 23.8 tareas. Sí. Pero realmente, porque acuérdense que la reforma agraria ya es un proceso viejo, que tiene Sí. muchos años, y ha habido también divisiones. Y en tienen la el familia. sector, sí. ¿Tú entiendes? Entonces, no es lo mismo cuando anteriormente se te otorgaba. Cuando empezaron los proyectos de reforma agraria, allá en los 60, No había asociación. se estaban asociados. asentaban con 62 tareas. Sí. Después, cuando empezaron en el 72 con el Código Agrario, de la Ley 290 del Código Agrario de Balaguer, promedio eran 50 el asentamiento. Entonces, hay que tomar esos factores en cuenta también. O sea, en ese momento, tú con 50 tareas podías generar un ingreso determinado. Sí. Ahora mismo, cuando yo digo el factor social de 30.290 personas, también hay otro factor social de estabilidad de la Personas, isla. o sea, son productores. Productores. O tienen familia. No, Entonces tú lo multiplicas por 4 que me estoy y refiriendo- son 120.000. No, y no solamente por 4. No, la participación en cada uno. en cada uno de No los- solamente por 4, sino también
la mano de obra. Sí, la participación de eso cada Cuando una tú de las agarras la organizaciones. mano de obra, Sí. cuando tú agarras la mano de obra, que mucha mano de obra, Sí. acuérdense que procede de nuestro vecino del oeste, que es Haití, ¿ya? Tenemos que decir que también ese arroz, ese cultivo de arroz en la República Dominicana, Le da comida. produce estabilidad social en Haití. ¿Por qué? Porque muchos de esos ingresos Le- van a Haití. van a la República Vamos a de hablar Haití. claro. Van como remesa, sí, Ya claro. salen como remesa, no Salen solamente como construcción remesa. y turismo. El asunto es que la cantidad de productores dominicanos, Uy, fresco. por efecto del tamaño, del límite, del tamaño del predio donde cultivan, tú lo sumas todo y es la cantidad total de Estados todos Unidos, ellos. Brasil, Sí. Uruguay, Argentina, que son productores. De todos ellos. Manegonte. Y Y en, que está ese- oyendo. en esta Diablo. convención se trató esa parte que habla don Pedro, por ejemplo, Bu- que uno se puede preguntar por qué en la República Dominicana son fuertes los productores porque se asociaron. Ese tema no se Mira, trató. mira, muy bueno, excelente Sí. tu pregunta. Esa es una de las grandes debilidades que tenemos. Sí, O sea, nosotros ya tenemos que ir pasando de las federaciones y asociaciones sí. a verdaderas cooperativas y empresas. O sea, que los productores conviertan sus asociaciones en el grado de nivel de conocimiento que tienen entre ellos en cooperativas. Se ha dado casos acá en la República Dominicana muy positivos, yo diría ejemplos. Ya tenemos el ejemplo de Copiarroz en La Vega, que de productores asociados se fueron integrando y formaron una cooperativa que es bien fuerte, que tiene un poder de decisión en el sentido de que se han juntado. Pero esa junta hasta ahora en cuanto a la producción es individual, pero en cuanto a la comercialización y el procesamiento es colectivo. Manegonte, mira, yo quiero que tú me edifiques a mí y a la gente. Parecería que estamos frente a un gran dilema con un producto tan estratégico Sensible, como el arroz. sensible. Sensible. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos una gran cantidad de gente que vive por el arroz, vamos a ponerlo así, que vive por el arroz. Sí. Pero al mismo tiempo estamos llamando la atención de la necesidad de mejorar la calidad y la producción de ese arroz, y eso viene dado precisamente por un componente, que es el elemento de la mecanización, de la tecnología, pero eso también impacta la mano de obra, porque la medida en que tú mecanizas, Sí. en esa misma medida saca Disminuye, mano de disminuye. obra. Ese dilema, ¿cómo lo manejan ustedes los técnicos? Muy buena tu pregunta, porque hay que decir algo y hay que poner aquí arriba de la mesa. Sí. Si hay un cultivo en que el Estado Dominicano ha hecho una gran inversión, se llama el cultivo del arroz. Ajá. Cuando digo una gran inversión, y me refiero al Estado Dominicano y la inversión en el campo, eso no es de hoy. Eso viene desde hace muchísimos años, cuando se formó la Estación Experimental Arrocera de Juma Bonao. Por cierto, un saludo a todos los pobladores de Bonao, que hoy están en fiesta patronal, hoy es ¿Verdad que sí? de San Antonio de Padua. Sí. Y ahí yo me formé como agrónomo en la provincia de Monseñor Noel. Y en la estación experimental. En la estación Experimental. experimental Arrocera de Juma, que en ese momento se acaba de pasar a llamarse Centro de Investigaciones Arroceras. Sí. Ahora se llama Bioarroz. Te pasaste 5 años ahí. Sí. Ah, pues tú leíste mi currículum. Hoy entonces. también. Sí. Con el chinito, con Con el doctor Sí, Ginty con Cien, Cien, con Cien. el doctor Con Ginty él. Cien. Doctor Cien. Entonces, lo primero es, aquí se ha generado tecnología. O sea, cuando digo generar tecnología, te estoy hablando de tecnología, no es, la gente cree que O tecnología sea, es que una se ha computadora. creado tecnología aquí en la práctica. La gente cree que a veces tecnología es una computadora. No. Creada. Tecnología es, por ejemplo, se han determinado cuáles son las épocas de siembra óptima del arroz, Sí. cuál es la densidad de siembra óptima del arroz, cuál es la cantidad de fertilizante o de nutrición que recibe el arroz, cuáles son las plagas y enfermedades que afectan al arroz y cómo combatirlas, ¿ya? Y también cómo generar o cómo crear variedades. Aquí esos trabajos ya han dado muchos frutos, y tanto es así que esos frutos que ha dado, que ya esa generación de tecnología ya no solamente la hace el sector público, sino también el sector privado. Hay que decir claramente que también el sector privado en los últimos 20 años ha tenido un papel, yo diría 20 años no, sí, desde el 98, desde los últimos 20 años el sector privado ha tenido un papel también preponderante en la generación de variedades. Por ejemplo, de aquella época que producíamos solamente Juma 57,
que fue una variedad generada en la estación experimental arrocera de Juma Bonao, ya y que era una sola variedad que prácticamente sembraba el 95% de los productores. No, ahora mismo hay, yo te diría, 7 variedades que discuten entre Vamos a sí. dejarlo ahí porque tenemos que ir a una pausa. al cambio para continuamos. retomar Mira, ahí. una pregunta antes de la pausa. Aquí no hay café ni agua. Sí, porque- ay, caramba. Yo me voy a quedar Miren Miren seco. una cosa, Vamos a una miren pausa. por Viene qué ahora, vamos a la deben pausa. estar atentos a la recomposición del programa dentro de un momento, después de unos anuncios. Miren, hay 2 cosas que horrorizaron de ese evento. La información de que poco más, unos 7,000 productores de arroceros de Estados Unidos producen 178 millones de quintales de arroz al año. Y nosotros, 32,000, producimos 13 millones de quintales. Mecanización. Eso es una cosa. Y la otra, que se inicie el proceso de desgravación que tenemos acordado De eso vamos a para hablar, vamos a hablar, impedir sí. en el 2020 hasta el 2025 ya Vamos a entrar estarían de una esos vez por ahí, arroceros Manegote, norteamericanos cuando volvamos. con acceso al Sí, mercado Y interno. procediendo conforme a la norma Sí, de la esa OMC. cosa- Manegote va a hablar de esa todas cosa- esas esa cosas cosa cuando, peligrosa. cuando retomemos Sí. el programa. Vamos. Con nuestro invitado de hoy, Manuel González Tejera, dejamos 2 preguntas en el aire. Número 1, ¿por qué tan pocos productores norteamericanos producen tanto? Y en segundo lugar, ¿qué nos espera cuando se inicie el proceso de desgravación ahora en el 20? Y en el 25 podrá ingresar todo ese arroz, tanto de Estados Unidos Del como mundo. de cualquier otro de Centroamérica. Mira, yo Con un voy a empezar. presidente voy a Libre empezar- de impuestos. Y un presidente proteccionista a morir. Mira, como voy a, Donald Trump. voy a empezar con lo último y lo último. Sí. O sea, el tema del proteccionismo y el tema del presidente Donald Trump. Trump, sí. Yo le voy a leer algo, se lo voy a enviar, porque a mí me encantó leer esa cita, que eso no fue un simple Twitter, él lo dijo en sus discursos y lo tiró en sus Twitter. Dice así, cuando llega al poder en enero del año pasado. Donald Trump. Donald Trump dice así: a partir de ahora, esperamos que las relaciones comerciales sean justas y recíprocas. Óyeme, ahí Donald Trump está diciendo todo. Las relaciones comerciales sean justas y recíprocas. Se refería a China. ¿Qué significa? No, 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 y a no, no, toda no. Europa, No, todo. él lo dijo general. Pero a nosotros. A ¿no? todo el Justas y mundo. recíprocas. Cuando yo digo justa y recíproca, perfecto. Si vemos lo que ha ocurrido en el DERE-CAFTA, por ejemplo, ha habido lo que se llama la boca de un caimán. Las exportaciones norteamericanas hacia la República Dominicana se han incrementado. No así las exportaciones dominicanas hacia los Estados Unidos, que apenas ha crecido un 3% en los últimos 15 años. Pero en el sector agropecuario ha sido diferente. El sector agropecuario, por suerte, dio la cara por la República Dominicana, a pesar de que fue la moneda de cambio que se utilizó ya realmente cuando se entró en el Tratado de Libre Comercio. Y hay que decirlo tranquilamente, o sea, se pensaba que nosotros íbamos a desaparecer como sector. No, el sector ha sacado de abajo. O sea, hay que decirlo. El hecho de que, por ejemplo, nosotros tengamos liderazgos en algunos rubros con los Estados Unidos es bueno. Por ejemplo, el caso del tabaco. ¿Ya? Nuestras exportaciones de nuestro tabaco y manufactura es fundamental. O sea, más de casi 800 millones hacia los Estados Unidos. Entonces, en otros sectores vamos a ir creciendo al paso, ¿ya? Vamos creciendo al paso, pero lo fundamental es que estamos adoptando ya una cultura exportadora. O sea, ahí entonces vamos, a eso es lo recíproco. Vamos a tratar de nivelar esa balanza comercial. Segundo, justos. Señores, ahí lo dice todo, justas y recíprocas. Cuando digo justo, estoy diciendo, bueno, pero mira, no es justo que tú le des un trato a los productores, a un rubro y a la producción y a los productores de un país cuando tú a los tuyos los proteges. ¿Cómo tú los proteges? Con precios que si pierden, se le da el mismo precio, ganan, o sea, nunca pierden. Se le dan subsidios, se le otorga una serie
de ayudas ya reales, comparadas con las nuestras, que prácticamente las nuestras son ínfimas. O sea, hay que tomar en consideración eso. Entonces, uno de los puntos que tenemos que ver es a qué nivel son los subsidios allá. Porque los subsidios de ellos los cambian permanentemente, porque eso va a depender del año. Lo que yo vi de los arroceros norteamericanos, ellos están deseosos de exportar más. De exportar más por una simple razón. Porque han estado perdiendo mercado frente a la India, Pakistán, Vietnam y Tailandia. Han perdido mercado. Esa es otra jodienda para nosotros. Entonces, ellos Pásame el cafecito, Manegonte, por favor. Ellos, sí, trajeron el café. Sí, hombre, pásame. Alcánzalo. Sí. Para que la cuenta que salía en el aire. No, tranquilo. Alcánzalo ahí. Oye, porque Cafecito, imagínate. una agüita también para el buen amigo Manegonte. Arrancar de cero. No, porque es que a mí me gusta. Allí, mira, ponlo aquí. No importa. Arrancar el día. Está bien. Con un cafecito. Oiga, si se anuncia sabor que empieza en el arroz. Así es. Sí. Eso es importante. Buenísimo. Entonces, yo te diría que en el caso de lo justo, o sea, ¿cuáles son los niveles de ayuda? Aquí se dan una serie de ayudas reales, que hay que decirla. El caso de cómo ha bajado la tasa de financiamiento del Banco Agrícola. O sea, eso es un apoyo. O sea, real, o sea, indiscutible. Ahora, no es lo mismo una tasa de 6, 8% que una tasa de 1%. ¿Por qué no nos ponen unos arrozales ahí? Sí, no, pero no importa. La nivelación del arroz, Sí. Otro otro aspecto es la inversión por ejemplo, en nivelación, por ejemplo. Se ha estado realizando un proyecto muy interesante en San Juan de la Maguana de la nivelación de tierra. Sí. Mira. Pero no solamente es la nivelación, sino la adopción. Mira qué maravilla, Dios mío. Pero eso no es... No, local. Eso es un ejemplo de lo que es un cultivo. Sí, eso es aquí. No, estoy viendo animales ahí. Vi animales ahí. Vi recua sacando arroz. No, pero eso no es recua, ¿no? Ahí está la máquina. Es una tremenda máquina, papá. No. Esa es una cosechadora. No, pero está tirando el saco atrás. O sea, esa no es una máquina a granel. Esa es una máquina que está tirando el saco atrás. Si tú te fijas, te está dejando el saco atrás. Qué maravilla, o sea, esa ya es una tecnología obsoleta. Y esta. Sí, no, espérate. Esa es obsoleta ya. Ajá. Esa está tirando el saco. Ahora mismo la tecnología, la que se está empezando a aplicar, por el caso de Oliverio Espaillá, por ejemplo, en la zona del Cibao Central, Es más ya basado es a granel. A granel. Miércoles. A granel, o sea, ya tú tienes un ahorro ahí. Ya, tú tienes un ahorro y más seguridad y menos pérdida en el arroz. ¿Tú entiendes? Ya esa es una tecnología, esa es una fílmica vieja. Sí. O sea, cuando digo vieja, diría que de un año atrás. ¿Tú entiendes? ¿Y por qué entonces los americanos producen 7,000, producen 178 millones de quintales? Hay un factor. Y nosotros necesitamos 30,000 para producir 13 millones. Cantidad de tierra, volumen, o sea, la cantidad de tierra que ellos están produciendo, que es fundamental, o sea, es grande, casi 2 millones y pico de acres. Ya viene siendo casi 1 millón y pico de hectáreas. Nosotros, ellos producen 10 veces, tienen más área, 12 veces más que nosotros, o sea, es un aspecto. Otro aspecto que hay que tomar en consideración, el tamaño de la finca. Mira, en Estados Unidos hace menos de 20 años eran 36,000 arroceros. Cuando nosotros teníamos 30,000, ellos eran 36,000. Pero espera. Oye, ¿Tú sabes cuántos son ahora? Menos de 7,000. Y sigue la reducción, o sea, sigue una consolidación de tierra, o sea, gente que ha dejado el negocio del arroz, o sea, el negocio del arroz por soya, por ejemplo, o otros que han vendido para que otros se dediquen a la producción de arroz, pero en áreas más grandes. ¿Por qué? Porque es economía de escala. Ellos tienen ese criterio de economía de escala por su alto nivel de mecanización. Manegonte, yo sigo pensando en el reto del 2020, del 25. Del 2020 al 25. Aquí se formó una comisión. El presidente Danilo Medina mandó a que se formara una comisión para estudiar y llegar preparado a ese momento, a ese evento. ¿En qué está eso? Dieron respuesta. ¿En qué está eso? Esa comisión estaba Omar Benítez, estaba creo que el mismo Gustavo Montalvo. Sí. Dieron respuesta, o sea, lo que ocurre es que hay cosas en política que se ven y otras que no se ven.
ahora mismo estamos en un proceso de negociación, de iniciar una negociación real. O sea, el mismo ministro Benítez habló con el presidente de la Federación Arrocero Norteamericano, Dwight Roberts, Sí. en la reunión. Sí. Y después de la reunión, y se habló claramente, o sea, se le hizo ver, ¿ya? Porque ellos tienen un entusiasmo porque, como saben que Pero nosotros tenemos somos- propuestas nosotros, ya tenemos propuestas. existen propuestas, una de esas propuestas Pues eso podría está al doblar de ser... la esquina. No, pero espera, una de esas propuestas podría ser la congelación de los contingentes. ¿Qué es O eso? sea, Explica. la cantidad, por ejemplo, el volumen que está entrando es al 0%, con cero arancel. Tendríamos prácticamente 18.000 a 22.000 toneladas, ¿ya? Esa sería una. Congelarlo ahí, está Congelarlo bien. ahí, exacto. Esa sería una, que entonces... ¿Eso alcanza para cuántos días de consumo local? Más o menos. No, eso Si es lo sumamos poquito, todo. eso es poquito. Nosotros, imagínate, nosotros consumimos prácticamente, yo te diría que 600.000 toneladas, nosotros consumimos, no, eso es 15 días, no más de ahí. Bien. Entonces, 15 a 20 días. Entonces, pero lo fundamental es esto. Y la otra, y esa sí es importante, Ajá. es que también, además del contingente, que se congele la desgravación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú producir un arroz como producen los Estados Unidos por el nivel de producción, de productividad que tienen y El tamaño, ¿no? su tamaño, tú producir un arroz a entre 19 a 21 centavos el kilo, frente a un país que te produce a 23, el que mejor te produce te puede producir a 22, pero hay otros que producen a 30 y 32 centavos Ah, caray. de dólar el kilo. Entonces, esos son aspectos que hay que tomar en consideración. O sea, y los arroceros están conscientes de eso, están conscientes, están haciendo todos los esfuerzos posibles por disminuir costos sin afectar la productividad. Que eso es básico, ¿ya? Pero yo te diré sinceramente, podemos competir, se puede competir, pero nunca al nivel que está Estados Unidos. Te voy a hablar claro. Nosotros tenemos que aprovechar nichos específicos. Por ejemplo, un nicho específico, yo les decía a ustedes, creo que te decía a ti, Pedro, el día pasado, un nicho específico, por ejemplo, es la producción de arroces aromáticos o arroces especiales. Y tú dirás, ¿y para qué? Mira, estamos hablando del año del fomento de las exportaciones. Estados Unidos, así como tú ves que es un país que exporta arroz, Estados Unidos consume 800.000 toneladas, importa 800.000 toneladas de arroz. O sea, ellos importan arroz. Sí. O sea, ellos son un país productor de arroz, exportador de arroz, pero a la vez también son importadores. Entonces, hay un nicho que se puede explotar. Y yo te diría que ese, pues, claro, no va a ser el nicho país entero, pero va a ser zonas específicas o productores específicos que pueden producir arroces tipo aromático, tipo basmati, tipo yasmín, cosa que aquí se ha probado y ha funcionado, ¿ya? Pero tú sabes que no es lo mismo tú producir 4 sacos y medio que producir 2 sacos y medio, porque ese tipo de arroz tiene una menor productividad, pero tiene un mayor valor. Manegonte, estoy encontrando algunos arrocitos caros en el supermercado. Caros no están. No están caros. No, espérate. Dime, dame No, la demostración. No, mira. parece que Cuando, yo estoy cuando a mí equivocado. me hablan de caro, yo realmente... Bueno, te tengo que decir No, porque yo que- no. Tú sabes que, mira, pues, acuérdate que yo vine por cierto con mi menudo para devolver. Mira, Devuélveme, si hay un devuélveme. producto, si hay un producto en la Devuélveme. canasta básica de los dominicanos que ha sido estable Sí, en los últimos, yo diría, 10 años, sí. es el arroz. Un bien muy Déjame ver qué es lo que tú dices. Es el arroz. Mira, yo le voy a mostrar, señor director, ¿quién es que me va a enfocar aquí? Él. Ahí. Mira, tú te vas a fijar ahí está el precio de 3 años. En punteado tú vas a ver que es el año 2016, en negro tú vas a ver que es el año 2017. Subió entonces. No, pero espérate, es que Explícamelo. déjame explicarte. Mira, No no es lo sé. mismo un producto cuya oscilación sea en 3 años de $1. Ah, no, claro. Entonces,
tú vas a decir que subió el arroz. No. O sea, subió el arroz relativamente. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, Eso ahora como- mismo eso está como la moneda. ese arroz en 22,02. Ese es el selecto. El selecto. El Pero, selecto. óyeme, el precio más bajo era 21,20. Hace 3 años. Sí, hace 3 años. Entonces estamos hablando de, Un peso de diferencia. de apenas un peso. Pero Por ejemplo, la referencia es el mercado. no, muy buena El tu arroz, pregunta. dime. Referencia, Sí. precio de referencia. Este precio de referencia, Mercado Nuevo, que es el precio de referencia en todo el país y en todo Mercado el país. nuevo. Sí, ahí. Quiero decir, ahí tú puedes encontrar arroces de 18 pesos y arroces de hasta 16 pesos en el Mercado Nuevo. Ajá. Así como encuentras arroces de 26 pesos y de 28 pesos. También. Depende de la marca. Exacto. También. ¿Tú entiendes? Pero, por ejemplo, en el caso del arroz, tú ves que no había una variación de apenas un peso. Pero hay dos productos que aquí consumimos. No sé cuál tú quieres, yuca o plátano. Ah, la yuca es muy No, buena. el plátano, el Sí. plátano. se Ok, consume el más. plátano. Mira cómo ha variado el precio del plátano. ¿Ya? Sí, el proceso. Tú ves un precio que te oscila de 12 pesos, bueno, 11.58 a 14.57. Eso o sea, también, eso también tiene como referencia. 19.57. O sea, 19.57. tú estás viendo una oscilación de precio de 8 pesos, 9 pesos. Ah, eso claro sí. está, pero hay un Tú factor. estás incluyendo el periodo cuando baja la producción. Claro, no, ahí está. Diciembre, Ahí diciembre. está el factor, un Sí. factor que hay que decirlo. Sí, claro. El frío. ya, que es el factor estacional. Sí, El exactamente. frío. ¿Tú entiendes? En el caso del arroz no existe ese factor estacional. Entonces, ¿qué ocurre cuando pasa eso en una economía? Que todo el mundo lo que quiere es consumir arroz. Así es. O sea, es más fácil tú en una tanda extendida servir arroz que servir plátano. Por supuesto. Tiene que Aunque trabajar a mí me gustaría que se sirviera mucho plátano. ¿Y Tiene que cuál es el trabajar caso de la más. yuca que tú tenías ahí? La yuca, Que la yuquita es aquí buena. está, aquí está. Que perdimos el Mira, mercado. la yuca, por ejemplo, ahora mismo tiene un momento cenit, o sea, un momento alto. Ajá. ¿ya? Sí. Si tú lo comparas con el año 2016, que estuvo entre 16.30 a 11 pesos, frente a lo que va este año de 14 pesos a 21 ¿Y a qué pesos se por debe 41. eso? ¿Y cuál es el factor? Bueno, hay un factor oferta y demanda. Sí. ¿Eh? Oferta y demanda cuando Crece. hay cultivos que cuando tienen un momento que el precio es alto, la gente se incentiva y siembra. Entonces viene el próximo ciclo hacia la Entonces baja. aumenta la Nos quedan oferta. 2 minutos. pero ¿Qué Aumenta la tenemos oferta que y se te hacer va a para reflejar en el precio, incrementar Manegonte. la producción y eficiencia del arroz? ¿Qué tenemos que hacer? Es Bueno, verdad que hay que movernos en una zona. hay un aspecto que es básico, que es el cambio de mente, el cambio de Cambio de mentalidad. mentalidad. Sí, eso es Estar consciente de que tenemos grandes retos, pero lo fundamental es algo que yo vuelvo y lo reitero. Y mucha gente, una vez ustedes me invitaron para analizar la visita sorpresa, Sí. yo dije que hay un factor fundamental que existe en todas esas visitas sorpresa, que es básico y es un mensaje que se está dando a los productores, y es la asociatividad. Es importante la asociatividad, producir de manera asociada, producir a escala, a nivel de escala, pero esa asociatividad se va a construir con un nivel de confianza entre los pobladores de cada zona. Entonces, yo soy partidario de mantener primero las negociaciones que se están haciendo ya, eso es fundamental, o sea, ya se dio la carta de intención y ya se está en eso. Qué ¿ya? importante. Desde el acuerdo de libre comercio. Sí, Sí, sí. eso Entonces, es importante. simple y llanamente, yo digo así, sacar lo mismo que dijo el presidente Trump, que las relaciones comerciales sean justas y recíprocas. Ya. Y que Partir sean de ahí. recíprocas. Sí. Yo creo que en el caso nuestro, específicamente del arroz, es fundamental. ¿Por qué? Porque es estabilidad social y estabilidad política. ¿Ya? Además, no solamente de República Dominicana. Y el factor sino también calidad. de Haití. Y el factor calidad de la No, eso no se discute. Aquí los Nosotros productores somos- arroceros, sí, las ya. variedades de arroz que se están produciendo Es de mucha Excelente. calidad. tienen una calidad excelente. Excelente. La molinería que existe en la República Dominicana De respalda primera, esa para calidad que lo de sepa. primera. Sí, de primera. De primera, hay que decirlo, de primera. Sí. O sea, nosotros no es que estemos atrás en muchas cosas, No. Nosotros estamos a la vanguardia en muchas cosas, Sí. quiero decirte. O sea, estamos a la vanguardia. Entonces, Y para la recolección del arroz y el corte y todo No, yo eso. te enseñé- no yo te estamos dije- perdiendo. yo te ¿no? dije que Pero no que- se pierde todavía mucho arroz. no, mira, muy buena tu pregunta. Por factores genéticos siempre se cae un porcentaje de grano. Pero realmente
comparado a lo que teníamos hace 30 años. Ah, no, hemos avanzado. Ya, yo te diría que aquí se recoge prácticamente todo el arroz. Si cogemos todo el Bajo Yuna y parte de la provincia de María Trinidad Sánchez y la concentramos en arroz y nos liberamos de San Juan de la Maguana, de la línea, y nos ponemos en eso, en plan asociativo, se incrementa la producción y productividad. Mira, muy buena, no, excúsame, muy buena tu pregunta, excelente, porque ese fue uno de los retos que yo planteé en la reunión. Mira, ya es hora de que los productores tengamos que poner en balanza, ya no solo productores, sino políticas de Estado. Mira, San Juan de la Maguana, yo creo en la reconversión total. Pero la reconversión de San Juan de la Maguana no es San Juan de la Maguana solamente, sino San Juan de la Maguana incluye un Barahona como puerto de salida y un aeropuerto de salida para la exportación. Y la línea noroeste, que tiene una gran tensión hídrica, cuando digo línea noroeste, Montecristi y Mao, que tiene una gran tensión hídrica, que el problema no es la tierra, el problema es la disponibilidad de agua. O sea, que hay mucho menos agua que la que se utiliza. Yo iría pensando en al paso, ya, ir cambiando una serie de cultivos que sean de facilidad de exportación por el puerto de Manzanillo, que es el puerto más cercano a los mercados que tenemos en la República Dominicana. Muchas gracias, Manegón. Oye, qué productiva. Pronto te traeremos, estamos en época de ciclones y huracanes. Tú también sabes el de día eso. 30 arranca la temporada. Señores, no se preocupen, hidrátense mucho, tomen mucha agua. Hay una nube de partículas en suspensión del polvo proveniente del desierto del Sahara. Para decir el polvo del Sahara, tranquilo, los que tengan que tomarse su medicina, su antialérgico, se lo tomen, pero tomen mucha agua fundamentalmente en el día de hoy. Pero eso va a pasar, no se preocupen. Perfecto, muy bien. Nosotros nos vemos mañana, Dios mediante. Bye.